Buen día a todos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, pertenecientes a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición con la especialidad de Desarrollo Ambiental. El tema que vamos a tratar hoy es la contaminación del suelo, a cargo de la docente Dori Susana Ruiz Flores, con los integrantes Calle Saavedra Janet, Yantoy de la Cruz Mirela, Guanay Soriano María, de la Cruz Méndez Cintia, Pariona Pillaca Yulfa y mi persona Riveros Pumazón Comalú. A continuación les voy a hablar sobre la introducción. Se define contaminación de un suelo como aquel en el que se encuentran sustancias a una concentración superior a la normal y que suponen un riesgo para el ecosistema o salud de las personas. El suelo es especialmente importante, ya que funciona como un reactor complejo capaz de realizar funciones de filtración, descomposición, neutralización, inactivación y almacenamiento, entre otras. Es por ello que actúa como barrera protectora de otros medios más sensibles, como los hidrológicos y biológicos. Un suelo puede degradarse por diferentes causas, ya sean químicas, físicas o biológicas. En este contexto, la planificación del proyecto de recuperación es un elemento fundamental en la investigación de emplazamientos potencialmente contaminados. La calidad del suelo es fundamental para las prácticas agrícolas. Un suelo fértil y sano le provee a las plantas los nutrientes esenciales para crecer y desarrollarse, y las características físicas del suelo como su estructura y sus agregados le permiten al agua y al oxígeno llegar a las raíces de las plantas. Siguiente. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo es la degradación o destrucción de la capa superficial de la tierra que impide la productividad y es ocasionada por procesos naturales o por acciones del hombre. Ya, ¿qué es el suelo? Es un cuerpo natural, dinámico, de una gran variación, que sirve como medio para el crecimiento de las plantas. Está formado por elementos y compuestos de naturaleza mineral y orgánica y por organismos vivos. Es el resultado de la interacción entre el clima y organismos vivos, que producen efectos sobre la roca. ¿Cómo se forma el suelo? Debido a la descomposición de la roca madre por acción de los microorganismos del suelo, el clima, el tiempo, la topografía y la vegetación. Por lo tanto, el suelo tiene propiedades físicas, químicas y biológicas. Las consecuencias. Tenemos las plantas muertas, que en suelos contaminados la vegetación muere y desaparece, y la fauna que se alimenta de ella también. Tenemos la pérdida de valor. Un suelo contaminado disminuye su valor económico porque es poco lo que se puede hacer con él. Así podemos clasificar los componentes del suelo en componentes orgánicos e inorgánicos. En los orgánicos tenemos los pastos, las raíces, los animales, los insectos, los restos orgánicos, los hongos y bacterias. Y en los inorgánicos tenemos la arena, la arcilla, el limo y el humus. Ahora les va a hablar una de mis compañeras. La formación del suelo. El suelo puede formarse y evolucionar a partir de la mayor parte de las materias rocosas, siempre que permanezcan en una determinada posición el tiempo suficiente para permitir las anteriores etapas. Se puede diferenciar en suelos autóctonos. Esto se forma a partir de las alteraciones del in situ de la roca que tiene debajo. Suelos alóctonos, formados con materias provenientes de lugares separados, son principalmente suelos de fondos de valle cuya matriz mineral produce la erosión de las laderas. La contaminación por hidrocarburos en suelos. Los derivados de los hidrocarburos, como la gasolina, el querosene, aceites, combustibles, parafinas y el asfalto, entre muchos otros, no solo impactan la capa superficial del suelo, también corren el riesgo de ser movilizados hasta aguas subterráneas, generando así su contaminación o incluso pueden ser transportados por escorrentía, incrementando aún más el daño ambiental. Suelos contaminados con hidrocarburos, riesgo para la salud humana. Una nota importante es que los hidrocarburos derramados en el suelo pueden llegar a los depósitos de agua subterránea.
Se encontró que la principal fuente de contaminación en suelos y agua se debe principalmente a derrames accidentales durante la exploración, extracción, transporte de hidrocarburos en lo referente a la recuperación. En los últimos tiempos ha sugerido la fitorremediación como técnica eficaz para disminuir el daño ambiental, además de ser estéticamente agradable. Ahora le doy el pase a mi compañera. Estos son los organismos vivos en el suelo. Hablaremos sobre las características de los suelos, que es porosidad, contenido de humedad, densidad, capilaridad, comprensibilidad, elasticidad, asentamiento, resistencia de ciliamiento y esponjamiento. La conservación del suelo. Para adquirir la seguridad alimentaria y medios de vida, se aplican métodos apropiados del manejo de la tierra que ayudan a invertir la degradación de recursos del suelo, agua y biológicos y para aumentar la producción de cultivo y ganadería. Los efectos de degradación de suelos son numerosos. Entre ellos se incluye la disminución de la fertilidad del suelo, elevación de acidez, salinidad, alcalinización, deterioro de la estructura del suelo, erosión eólica e hídrica acelerada, pérdida de la materia orgánica y de biodiversidad. La importancia de la biodiversidad del suelo. La biodiversidad es necesaria para mantener las funciones fundamentales del ecosistema, su estructura y sus procesos. En un gramo de suelo pueden existir más de 100 millones de bacterias, cientos de protozoarios, hongos y varias decenas de gusanos redondos llamados nemátodos. Además, la mayoría de las plantas tienen sus raíces y depositan sus semillas en el suelo, que se dice el banco de semillas. La degradación de suelos. La degradación de suelos afecta su estado de salud, lo cual se refleja en una disminución de la capacidad del ecosistema para proporcionar bienes y servicios. Cerca de la mitad de la superficie de nuestro país, que es un 45.2%, tienen los suelos afectados por algún tipo de degradación, siendo las principales causas del cambio de uso del suelo hacia la agricultura y el uso pecuario con sobrepastoreo. La deforestación es la tercera causa de degradación de los suelos con un 7.4% de la superficie. Son dos los procesos que pueden identificarse en la degradación de suelos, que es la erosión o desplazamiento de su material originado por el agua o el aire, el deterioro de su calidad por procesos físicos, químicos y biológicos. La degradación de suelos adquiere varias formas a partir del origen de los procesos que la generan, sean químicos, físicos o biológicos. En las conclusiones tenemos que el contenido de materia orgánica es por lo general más elevado en los suelos que se manejan orgánicamente, lo que indica no solo una mayor fertilidad y estabilidad de los suelos orgánicos, sino también una capacidad de retención de humedad más elevada, que reduce el riesgo de erosión y desertización. Los suelos cultivados orgánicamente poseen una actividad biológica superior y una mayor cantidad de masa de microorganismos que aceleran el reciclado de nutrientes y mejoran la estructura del suelo.